Ok, listo. Entonces, bienvenidos a la clase de hoy, lección 2 de la palabra crece, discípulo. Sí, bienvenidos a los que están aquí en vivo y también los que están asistiendo por las grabaciones. Bienvenidos. Creo que al momento todos tienen audio porque estábamos hablando antes sobre nuestras frutas que nos gustan. Entonces, sí, creo que todas las personas tienen audio. Entonces voy a continuar con los micrófonos. Al momento somos 21 personas. Entonces, si ustedes pueden usar, pues mantener los micrófonos en mudo cuando durante la lección, pero cuando ustedes quieren compartir algo o tienen una pregunta o una duda, por favor, usen la mano virtual. Puedo verlo rápidamente en mi pantalla con su nombre, entonces es más fácil manejar todo esto así. Continuamos con alguna información. Les pide obviamente respeto. Hemos hablado sobre esto, pero en llegar preparados mostremos el respeto, en ser puntuales. También mostremos respeto a los profesores y compañeros y también en el grupo de WhatsApp. Entonces, vamos a empezar con una oración. Amado Padre Celestial, por nuestra cuenta no somos más que ramas muertas que esperan ser arrojadas al fuego. Pero como estamos en Cristo, tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. También tenemos el privilegio de llevar los frutos de la fe, por los cuales otros sabrán que somos suyos. Te pedimos que a través del poder del Espíritu en la palabra de Dios, hagas que sigamos creciendo a través de esta clase hoy para que podamos dar fruto en el mundo. En Cristo. Amén. Ok, primero vamos a revisar las preguntas de la tarea y también del video. Entonces, primero tengo una pregunta para ustedes. Tal vez pueda dividirles en grupos pequeños, pero al momento quedamos en un grupo largo, grande al momento. Entonces, continuamos así al momento. La primera pregunta, ¿cómo dice el video? Pablo usa la frase en Cristo 79 veces en sus 13 cartas inspiradas. ¿Qué le dice eso como discípulo de Cristo? Nelly, adelante. Buenas noches. Según el video, Pablo usa 79 veces la frase, queriéndonos decir que somos discípulos por la fe y el amor en Cristo. Muy bien, Eso. gracias, Nelly. Sí, gracias. Adelante, Nelson. También dice que es por la gracia de Dios que somos discípulos, que estamos unidos a Él por la misericordia, porque Él nos llamó, porque en Él podemos permanecer, podemos llevar fruto. O sea, todo viene de parte de Dios hacia nosotros y fluye en agradecimiento a Dios hacia nuestro prójimo. Sí, muy bien, gracias, Nelson. Eduardo, ¿algo más?
Sí, bueno, como ya han dicho los hermanos, es la gracia de Dios que nos permite pues ser discípulos a través de la fe que se tiene en Cristo, ¿no? Si no fuera solo por la gracia, no podríamos ser discípulos. Así que yo creo que se repite tantas veces para que no se olvide, ¿no? Ujú. Muy bien. Y Yesenia y Jenny. Creo que pues en lo personal dependencia de Cristo, porque si no permanecemos en él por y con fe, pues nada somos, nada podemos ofrecer. Separados de él, nada podemos hacer. Si no estamos en Cristo, el fruto que haremos es agrio. Un ejemplo, pues un claro ejemplo de esto es el fracaso y la destrucción en la que cayó Israel después de haber abandonado a Dios, quien nos muestra, por ejemplo, el libro de Juez. Gracias, Yesenia. Sí, gracias. Bueno, Atanasio. Sí, pastor, entonces que la palabra claramente dice, como dice el video, Pablo usa la frase en Cristo. Quiere decir que en Cristo nosotros somos lo que somos en Cristo. Fuera de Él no somos nada. Entonces, Pablo resalta eso en Cristo y las 79 veces para mostrar lo que Él era, porque Él era en Cristo. No como Pablo, que era antes Saulo, sino en Cristo. Entonces también nosotros en Cristo es que somos lo que somos, porque Él es el que nos escogió a nosotros, como dice Juan, que Él nos escogió. Sí, muy bien. Y Ana, el último. Ana, adelante. Hernández. Bueno, estar en Cristo creo que nos habla mucho de nuestra posición como hijos adoptados, que ya Dios no nos ve en nuestras iniquidades, en nuestras imperfecciones, sino que ahora nos ve la justicia de su Hijo Jesucristo. Gracias, Ana. Sí, gracias. Sí. Entonces continuamos. Si estamos en Cristo, pues esto es un regalo, ¿cierto? Y eso es la gracia de Dios que estamos en Cristo. Continuamos. Para pasar un poco más rápidamente con las próximas preguntas, pues creo que me gustaría usar los grupos pequeños, pero ustedes creo que ustedes tienen las preguntas. Tenemos esta pregunta, pregunta 2 y 2 más preguntas. Y quiero que ustedes pasan como 8 minutos en grupos pequeños hablando sobre estas preguntas y después vamos a regresar en el grupo grande solo para revisar una respuesta para cada pregunta y después continuamos con el resto de nuestra lección hoy. Entonces, voy a dividirles en grupos pequeños. Y si alguien tiene una pregunta durante este tiempo, por favor, me avise de esto, pero también voy a pasar por los grupos cuando ustedes están hablando. Voy a entrar en cada grupo si hay tiempo para esto. Entonces, al momento voy a dividirles en grupos pequeños. Y otra vez, ustedes pueden hablar sobre las 3 preguntas que tenemos. Entonces, 5 está bien, creo. Eso. Ok.
Listo. Entonces hay 4 o 3 personas en cada grupo. Y ustedes tienen 8 minutos en los grupos. Y continuemos con este grupo pequeño. Entonces, ¿ustedes me escuchan? Te escucho. Sí, gracias, Edeline, Ángela y Yesenia. Sí, ¿ustedes también? Tal vez no, vamos a ver. Entonces, Edeline, podemos hablar un poco sobre esta pregunta. El video dice que, no es de esta pregunta, es el anterior, la pregunta anterior. Entonces, el último versículo de la lectura de la Biblia que se usa en el video, Jesús les dice a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. ¿Por qué esas palabras de Jesús son tan consoladoras para nosotros como sus discípulos? Edeline, ¿tiene una respuesta para esta pregunta? Sí, lo que puedo decir es que Cristo nos llamó para ser discípulo, como su discípulo, para ser salvado por su gracia. Ujú. Nos llamó cada uno porque Jesús dijo, nadie no puede venir a él si el Padre no envió a él. Sí, Sí, porque es difícil cuando uno estaba en el mundo para venir a Cristo si Él no llama, si Él no te llama. Es muy difícil. A veces venimos a Cristo y volvemos otra vez. Si ujú, Dios no nos llama, podemos venir y volver al mundo. Pero cuando Él nos llama es para que podemos dar fruto, porque Él es árbol y nosotros somos ramas ujú. para dar Sí, fruto. Sí, y para que sí. se conserva. Sí, es Gracias, necesario. Edeline. Sí, es un regalo de Dios que nos llamó, ¿cierto? Sí, Eso es por la sí. gracia. Yesenia y Jenny. Bueno, son consoladoras por nuestra dependencia de Él, porque no podemos hacer nada en nuestra autonomía. El hecho de que Dios nos eligiera y nos llamara es debido a Él y es también por Él y para Él. Y me recuerda un poco a lo que tratábamos en la clase pasada de Joven Rico, porque el joven rico pensaba y pretendía adquirir la salvación por sus propias obras. Y cuando realmente no es así, nunca será. Así no hay ni siquiera un justo, solo Dios. Y también esa es otra cosa, el gran amor de Dios, porque Dios siendo Dios todopoderoso, siendo Yahweh, siendo Shaddai, se fijó en nosotros, en seres humanos que no podemos ofrecer en realidad nada. Él lo tiene todo, Él puede hacer que las piedras lo adoren y aún así su amor incomparable y y su gracia también bueno, si Él decidió elegirnos y llamarnos y rescatarnos, y que wow. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, todo eso es
la obra de Dios, de Jesús, lo que Él hizo para nosotros. Gracias. Ok, continuamos con la próxima pregunta. Vamos a contestar esta pregunta y después los otros estudiantes van a regresar al grupo grande. Entonces, el video dice que el lirio de sangre africano solo crece en las condiciones adecuadas. En la lectura bíblica de Juan 15, Jesús dice que solo hay una condición bajo la cual creceremos y daremos fruto como sus discípulos. ¿Cuál es la única forma en que un discípulo crece y da fruto? ¿Alguien tiene una respuesta para esta pregunta? Sí, creo que así ahora puedo ver. Entonces, Antonio. Cristo en esa sociedad casi rural utiliza la figura del fruto de la uva. Y él dice que nosotros daremos fruto unidos al fruto, a la rama correcta, del árbol correcto. No de otra forma, porque si no estamos unidos al árbol que es él, y nosotros las frutas o los famosos pámpanos, que son esas uvas que hay en gajos, no daríamos fruto. Gracias. Gracias, Antonio. Sí, muchas gracias. Entonces vamos a repasar estas preguntas cuando los demás regresan. Entonces voy a cerrar los grupos y ellos van a entrar en nuestro grupo grande ahora. Entonces los grupos van a cerrar en 45 minutos automáticamente. Oh, segundos, lo siento. No minutos. No tenemos que esperar tanto. Todavía 30 segundos. Algunos están regresando. Bienvenidos otra vez. Entonces vamos a pasar por las preguntas que tenemos otra vez. Creo que hay 4 más que están regresando a nuestro grupo. Ok. Creo que todos están aquí ahora. Entonces, sí, podemos continuar con el grupo grande. Vamos a pasar por todas las preguntas, pues 2, 3 y 4, porque también quiero repasar o revisar, pues me gustaría un resumen de las preguntas. Y también para nosotros y también para los que están viendo la grabación. Entonces, me gustaría una respuesta. Entonces, para cada pregunta, una respuesta y vamos a continuar adelante después de una respuesta. Entonces, para esta pregunta, en el último versículo de la lectura de la Biblia que se usa en el video, Jesús les dice a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. ¿Por qué esas palabras de Jesús son tan consoladoras para nosotros como sus discípulos? Atanasio, adelante. Sí, Pastor, segundo, pues, como estábamos hablando en el grupo,
porque el que hace la obra en nosotros es Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Y ese es un regalo que Él nos da, o sea, es un regalo. Él dice, pues ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí. Como en pocas palabras, ustedes no hicieron nada. Todo lo que hice yo, lo hago yo. Es un regalo inmerecido, pero ahí está, gracias a Él que nos escogió, nos amó desde antes de la fundación. Sí, gracias Atanasio. Sí, es un regalo. Es la obra de Jesús, de Dios. Jesús me llamó. No es algo que yo tenía que hacer. Entonces, sí, muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. El video dice que el lirio de sangre africano solo crece en las condiciones adecuadas. En la lectura bíblica de Juan 15, Jesús dice que solo hay una condición bajo la cual creceremos y daremos fruto como sus discípulos. ¿Cuál es la única forma en que un discípulo crece y da fruto? Por favor, Eduardo Carrasco. Sí, como decíamos en el grupo en el que estábamos, la única forma obviamente es permaneciendo unidos a Cristo, ¿no? Al Maestro que es la vid. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar esos frutos como discípulos de Jesús? Es, digamos, cumpliendo su palabra y todo eso, pero eso es, digamos, a través de la fe en Jesús, ¿no? Si no creemos, si no tenemos fe en que Jesús pues nos redimió y nos dio este regalo inmerecido, entonces definitivamente no vamos a poder pasar a ese punto de discípulo, ¿no? Entonces, ese es un punto, y lo otro también que mencionamos era, hay un punto muy importante, ¿no? Que el mismo Jesús lo dice, cuando que seremos conocidos como sus discípulos cuando nos amemos los unos a los otros. Entonces, ese amor, digamos, no sale de nosotros mismos, sino que nos lo da Dios. Y yo creo que viene casualmente cuando uno es discípulo de Jesús, ¿no? Gracias, Eduardo. Sí, muchas gracias. Sí, Jesús dice en Juan 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, tenemos que estar conectados con Jesús. Continuamos. La última pregunta de la tarea. Somos discípulos simplemente por la gracia de Dios. ¿Por qué estamos en Cristo? Porque estamos en Cristo por la fe. ¿Por qué es tan peligroso agregar cualquier otro requisito para ser un discípulo? Karen, ¿quiere responder a esta pregunta? Karen Quintero. Bueno, quería contarle, profesor, que cuando vi el video, me llamó mucho la atención la cuestión del lirio, porque casualmente tengo un lirio de eso en mi casa. Y muchas veces me he frustrado porque cuando le echo mucha agua, no sé, a veces se tiende como a morir, a veces florece, a veces no. Entonces, hoy que veía el video, me llama mucho la atención, o sea, cómo Dios no, o sea, el profesor comparaba el lirio con ese crecimiento que solo en Cristo nosotros podemos tener. Me gustó mucho la narrativa del video por la cuestión del lirio. Y creo que nosotros no podemos, o sea, es muy peligroso cuando nosotros no nos dejamos llevar. Podríamos decirle que por las corrientes de este mundo y no creer que nosotros somos discípulos del Señor por su gracia. Cuando nosotros no creemos que somos discípulos del Señor porque nos lo merecemos o porque ya hemos hecho algo para ganarnos eso, entonces creo que caemos en algo muy peligroso. O sea, creo que somos discípulos del Señor y que Él cada día nos está preparando para que llevemos a cabo, pues, y que seamos parte de esa respuesta que Él quiere para el mundo, porque es Cristo quien mismo nos va a preparar. O sea, ahora estamos en el camino y Él poco a poco
a través de la palabra, a través de obedecer sus mandamientos, de su palabra en sí, es que nos vamos formando como discípulos, pero si ya no le atribuimos otras cosas, creo que caemos en un grave error. Ujú. Gracias, Karen. Sí, muchas gracias. Sí, porque es por la gracia, totalmente por la gracia de Dios, que somos discípulos. Gracias. Entonces, estas son las 4 preguntas que tenemos de la tarea. Ahora, un resumen de todo esto es muy importante notar que el fruto viene después de que estamos en Cristo. El fruto viene después de que estamos en Cristo. Entonces, primero, Jesús nos llamó, Dios nos llamó y estamos conectados en la palabra y todo esto, y los frutos vienen después de que estamos en Cristo. Entonces, ahora vamos a continuar con, pues, toda esta lección. Estamos hablando sobre ser en Cristo. ¿Qué significa esto? Y cómo estamos en Cristo. Entonces, vamos a continuar hablando un poco sobre el bautismo, porque también el bautismo nos conecta y nos viste en Cristo y nos transmite los beneficios de su muerte y resurrección. Entonces, sí, estamos conectados con la palabra de Dios, pero también en el bautismo, y vamos a hablar un poco sobre el bautismo, por cómo, pues, tenemos 20 minutos, tal vez 30 minutos más. Entonces vamos a hablar sobre el bautismo. Pues primero quiero decir que el Espíritu Santo tiene algunas herramientas para hacernos creyentes, para hacernos hijos de Dios, para hacernos discípulos. Una de las herramientas es una herramienta muy hermosa y muy especial, y es el bautismo. Y esto es lo que vamos a hablar un poco más sobre el bautismo ahora. Entonces, aquí tengo 2 versículos. Tengo un voluntario que puede leer los 2 versículos que tengo en la pantalla. Yo, pastor. Ok, muy Dice, bien. Ok. Sí, Por sí, tanto, adelante, lo siento. por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El otro dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Sí, muchas gracias. Sí, Adal, muchas gracias. Entonces, sí, con estos dos versículos, los 2 pasajes en la pantalla hablan sobre el bautismo, pero no hay dos tipos de bautismo físico, sino solo uno. ¿Por qué entonces uno habla sobre el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el otro habla sobre el bautismo en Cristo Jesús? Eso es la pregunta que muchos tienen. Hay algunas iglesias que enseñan que hay 2 tipos de bautismo, pero esto no está de acuerdo con Efesios 4, versículo 5, donde nos dice que solo hay uno. La clave para entender estos pasajes es que uno habla sobre cómo debemos bautizar y el otro habla sobre el resultado del bautismo. Jesús instituyó el bautismo para que lo hagamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Así es como bautizamos, como se ve en Mateo 28. El resultado del bautismo es lo que vemos aquí en Romanos 6. Y vamos a hablar ahora un poco más del resultado que tenemos aquí en Romanos 6. Aldal tiene una pregunta antes. Sí, pastor. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, la gran mayoría de los que estamos acá nacimos en familias católicas, fuimos bautizados de niños. Entonces, en el momento en que hagamos, digamos, este proceso de pertenecer a la iglesia Wells International, el bautizo que tenemos de la iglesia católica es válido, no requerimos hacer un nuevo bautismo en la iglesia luterana. Y bueno, si es válido, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una confirmación o algo por el estilo? Es mi pregunta. Sí, sí, y primero debería decir que sí, hoy vamos a revisar un poco del bautismo, pero también tenemos otros cursos que son, pues, que tenemos para profundizar un poco más este tema. Entonces, sí, esto es la primera cosa que quiero decir. La otra es, sí, un bautismo en una iglesia donde usan el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esto es válido. Sí, porque sí, eso es el poder de Dios y por medio de la palabra. Entonces, sí, es válido. Entonces, continuamos. Gracias por la pregunta, Aral. Un voluntario que puede leer los versículos aquí de Romanos. Karen, gracias. Karen Quintero. Dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir volviendo a él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque el bautismo por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también vosotros vivamos una vida nueva. Gracias, Karen. Sí, el bautismo nos conecta con Jesucristo. Nos da los beneficios de su muerte y la nueva vida demostrada por su resurrección de la muerte. Gracias. Estos son los beneficios que recibimos en el bautismo. Ahora tenemos más versículos sobre el bautismo y los beneficios que tenemos o si cómo hablamos sobre el bautismo. Entonces, ahora Gálatas 3, 26 a 27. ¿Hay alguien que puede leer estos versículos, por favor? Un voluntario. Adelante, Eduardo. Gálatas 3, 26 al 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Gracias. Sí, entonces estamos en Cristo, estamos revestidos en Cristo por el bautismo.
¿Qué dice este pasaje sobre el significado de ser bautizado en Cristo? Es que hemos sido revestidos de Cristo. En Cristo estamos. Ok. Tengo aquí otros ejemplos de nuestra ropa nueva en la Biblia que tenemos. En Isaías 64, Mateo 22 y Apocalipsis 7. Todos estos versículos hablan del revestido que tenemos, que somos revestidos de Cristo. Y ustedes pueden usar y buscar estos versículos, capítulos en sus Biblias para estudiar más después de la clase, pero voy a leer solo un poco de Apocalipsis 7, empezando con, pues, el pasaje viene al versículo 9, pero voy a empezar con el versículo 13. Esto es, esto es en Apocalipsis 7. Entonces uno de los ancianos me dijo, ¿y estos que están vestidos de ropa blancas, quiénes son? ¿De dónde vienen? Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto en su templo de día y de noche. Y el que está sentado en el trono los protege con su presencia. Entonces esto es en Apocalipsis, esto es la visión que tuvo Juan de los cielos. Entonces, continuamos. Esto es una manera de hablar del bautismo. Somos revestidos de Cristo. Ahora, Colosenses. Colosenses. Un voluntario que puede leer Colosenses 2, por favor. Nelly, ¿puede? ¿O no? Sí, Gracias. sí. Listo. Dice Colosenses 2, del 12 al 14. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero no al mismo tiempo resucitaron con él. Por la fe en él, ya va que no veo caso, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos. No veo, profe, no veo esta letra muy chiquita. Lo siento, están... Sí, Muy es chiquita, yo letra uso muy lente, chiquita. muy chiquita, para mí es muy chiquita. Sí, entonces voy a continuar. Gracias. Lo siento, Nelly. Versículo Alcancé la 13. grandota. Versículo Pastor, 13. le ayudo. Oh, sí, Atanasio, Antes, adelante. antes Gracias, ustedes, Atanasio. hola hermana Nelly, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se había despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. El 14 ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Muchas gracias, Nelly y Atanasio. Amén, gracias, Atanasio. Gracias, especialmente. Sí, entonces el bautismo nos conecta con la muerte de Jesús. ¿Y cuál es la muerte de Jesús para el creyente? Pues
la muerte de Jesús es el pago del castigo por los pecados. Entonces, por el bautismo estamos conectados con Jesús y recibimos los beneficios del hecho de que Él pagó por nuestros pecados. Eso es otro beneficio del bautismo. ¿Qué significa el bautismo de acuerdo con este pasaje? Este usa una imagen diferente, pero nos lleva a la misma conclusión. El bautismo nos conecta con la muerte de Jesús. ¿Y por qué es un consuelo constante para el discípulo recordar su bautismo? ¿Alguien tiene una respuesta para esta pregunta? Eduardo, adelante, gracias. Bueno, porque el bautismo es el nuevo pacto. Entonces, ya que digamos, Jesús nos ordenó hacerlo en memoria de Él todas las veces que se pueda, cada vez que lo hacemos, digamos, o cada vez que pensamos en... perdón, estoy cogiendo con la cena. El bautismo, digamos, sí. Es un consuelo constante porque representa de alguna manera, obviamente es el nuevo pacto, el perdón de pecados, pero es el nuevo nacimiento, ¿no? Que tenemos, digamos, en Cristo. Es la muerte a la carne y el inicio de una nueva vida en Cristo, que es recibida por gracia. Entonces, elemento, pues, de gracia que nos da el Señor, nos recuerda constantemente que nosotros ya hemos muerto, ¿no?, a ese viejo hombre, y Él nos da vida a través del bautismo. Sí, gracias, Eduardo. Sí, pues también la Santa Cena es un medio de gracia como el bautismo. Pero sí, en este caso, el bautismo en Cristo significa que al recordar nuestro bautismo, estamos seguros de que estamos conectados a Cristo y, por lo tanto, nuestra deuda ha sido pagada. Y por eso tenemos la salvación. Ok. Entonces, continuamos con Corintios 6. Un voluntario que puede leer Corintios 6. Fátima, gracias. Primera de Corintios 6, 9, 11. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias, Fátima. No. Sí, entonces, ¿cómo era el estilo de vida de los corintios cuando estaban separados de Cristo? Pues aquí en los versículos 9 y 10 tenemos la respuesta. ¿Quiénes eran antes de conectarse con Cristo? Adúlteros, idólatras, fornicarios, todo esto antes de estar conectados con Cristo. Y después, pues, la siguiente pregunta. ¿Por qué el bautismo nos mueve a separarnos del pecado? Esto es la respuesta que tengo aquí. El bautismo produce un cambio real que por el Espíritu de
de nuestro Dios hace que nos separemos del pecado y de los estilos de vida pecaminosos porque estamos en Cristo. Esto es la última diapositiva que tengo. Pues ahora vamos a resumir la lección con esta pregunta y si ustedes tienen más preguntas o tienen más comentarios, podemos hablar un poco más sobre esto, pero casi estamos a la hora. Entonces, ¿por qué es importante responder la pregunta? ¿Eres un discípulo de Jesús? Hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, en lugar de lo que nosotros hemos hecho. ¿Por qué es importante esta distinción? Pastor, Sí, adelante, Atanasio. porque por más cosas que nosotros hagamos, nunca van a comparar o van a ser comparables o igualar lo que Cristo hizo, que fue darnos la salvación a nosotros, que es un regalo gratuito, o sea, un don merecido, y por su gracia, pues, Él nos escogió, y por más que nosotros nos esforcemos, no podemos igualar eso. Sí. Sí, claro que sí, Atanasio. ¿Alguien quiere añadir algo? Ok. Entonces, muy bien. Entonces, la resumen que tenemos es somos salvos por gracia. Mediante la fe, las obras son el resultado de la gracia y la fe. Estamos conectados a la vida por gracia. Estamos en Cristo por gracia. Y somos salvos por gracia. Ok, esto es todo para hoy. Tengo algunas notas, anuncios aquí y después si alguien quiere quedar para preguntas o algo, bien puede, pero esto es la conclusión de la clase de hoy. Otra vez en el grupo de WhatsApp, pues queremos comunicar en el grupo con los anuncios oficiales. Entonces, pero también todo esto en el grupo es para la clase que tenemos, el curso. Entonces, esto es el propósito para preguntas del curso y anuncios y cosas así. Eso es el propósito del grupo de WhatsApp. También ustedes están haciendo la tarea. Es importante hacer esto y ver los videos antes de venir a clase. Y también la próxima clase que tenemos es el lunes a la misma hora, el lunes. Entonces, terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones. Sí, gracias a todos ustedes por estar aquí y estudiar juntos. Gracias. Que descansen. Bendiciones para todos. Buenas noches, muchas gracias, profesor Luke. Buenas noches, hermanos. Gracias, Eduardo. Buenas noches, pastor. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Gracias, Bendiciones. igualmente.
Dios les bendiga. Gracias, Karen.